Paz y bien, hermanos. La oración del humilde atraviesa las nubes. Homilía para el domingo 30 del tiempo ordinario en el ciclo C, escuchando el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 18, lo que siempre se ha llamado la parábola del fariseo y el publicano. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hermanos, cuando uno lee el Evangelio y lo admira, lo goza, y no acaba de admirarlo, quisiera poner un título, un apelativo que expresara de alguna manera esplendorosa la novedad que allí estamos encontrando. ¿Es esto posible? Seguramente que no, porque el Evangelio es un manantial sin fondo. Con este aviso, un epíteto para este Evangelio acaso sería la parábola más crítica, más cortante de Jesús, pero quizás no sea justo. Lo que sí advertimos en una lectura profunda de lo que Jesús nos ha legado, recogido por la comunidad, es un enjuiciamiento total de situaciones que Él ha vivido, estilo que nosotros, por determinado sentido social de la comunidad, no nos atrevemos a asumirlo. Las parábolas de Jesús no son solo revelación, sabiduría, son palabra profética, purificadora, llamada imperiosa a la conversión, a deshacer nuestros falsos ídolos y a dar a Dios lo que es de Dios. Y aquí el desenmascaramiento de la piedad, centrado, y ahora comienza la crítica, en la piedad farisea. Palabras severas que revierten sobre nosotros y sobre mí en concreto, para decir: ¿acaso yo soy un fariseo? Y por ser tan fariseo, ni siquiera me había dado cuenta. Un dato esencial para comprender la parábola son las 2 líneas de introducción que pone San Lucas. Prestemos atención. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Jesús condena a todos los fariseos. Según esta introducción, no, de ninguna manera. Jesús condena a algunos, y estos que no sabemos si son fariseos o de otra corriente espiritual, son los que se comportan como el fariseo retratado en la parábola. Pero si es verdad, y esto hay que reconocerlo con lealtad, que Jesús, para su enseñanza universal, ha pintado un fariseo
Con ello, claro está, ha condenado lo que llamamos fariseísmo, hablando en términos generales. Un legado inmenso para la humanidad que uno lealmente ha de reconocer, sea cual sea su adscripción religiosa, es el legado de la literatura judía. ¿Acaso una buena parte de ella trabajada precisamente por los estudiosos más piadosos, pues el mundo fariseo? Los judíos se sienten orgullosos de haber aportado espiritualidad a la humanidad y pueden sentirse. Nosotros instintivamente nos sentimos críticos frente a ellos y como actitud de diálogo esto no es lo mejor. Sería difícil entablar un diálogo aparte de que nosotros no conocemos la literatura judía, la tradición rabínica de Israel. La parábola, y entramos en ella, pues es fulminante. No faltarán hermanos judíos que digan, no acepto esa imagen del fariseo. El fariseo auténtico es humilde y da gloria a Dios. Ahora bien, Jesús habla desde una realidad conocida por él, padecida por él. Y aquí pues la imagen que Jesús presenta del fariseo. El fariseo es el hombre perfecto ante Dios. Dos rasgos de su perfección: ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Uno puede objetar, pero qué barbaridad eso de ayunar 2 veces por semana, que no te obliga la ley, ni mucho menos a eso. El hipotético fariseo puede responder, ya lo sé, pero lo hago por los pobres pecadores. Son ayunos de supererogación, yo no los necesito. Mis cuentas están en paz con Dios, pero otros sí los necesitan. Es que el hipotético fariseo de la parábola está contemplando la cruel parábola de la vida. Los hombres son ladrones, injustos, adúlteros, pues es verdad. Cruelmente es verdad. Lo que dijo en la parábola el fariseo lo podemos decir hoy. La corrupción, la injusticia, el adulterio campean por doquier. Por eso el fariseo dice, no soy como los demás hombres. Incluso se atreve a decir más, ni tampoco como ese publicano. No conoce en realidad a ese publicano, pero ya sabe quiénes son los publicanos, todos igual de tramposos, y ese que está ahí tiene que ser uno del gremio. Este discurso que Jesús compone con esta agudeza, pues es real. Esta visión de la vida, los demás hombres y yo, la teología, por así hablar, ahora la convierte en oración. Oh Dios, te doy gracias, porque yo no soy así. Hermanos, si esto sucede, hemos caído en el abismo y no hay remedio. Porque no nos damos cuenta y no podemos convertir nuestra insensatez en culto divino. Lo más puro que puede hacer el hombre. Oh Dios, te doy gracias. Qué insensatez. ¿Y hasta dónde podemos llegar? La figura del publicano diametralmente es la contraria. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador.
Los judíos tienen bellísimos textos en sus reflexiones sapienciales, en los salmos, en los profetas, sobre la oración del humilde, que Dios la escucha. La primera lectura de hoy, que es del libro del Eclesiástico, hemos oído: la oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. ¿Qué nos dice Jesús en la parábola? Nos dice dos cosas: que la oración del publicano fue de una humildad total. Y segundo, que esta oración, por su humildad, por su sinceridad, le agradó a Dios inmensamente, le tocó el corazón. El balance final es el siguiente: os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Hermanos, para concluir, voy a tomar unas palabras de San Francisco, que no son tan bonitas, pero son reales y aluden al Evangelio. Dice San Francisco: a los hermanos, no a la gente, a los hermanos. Su primera regla. Nosotros, por nuestra culpa, somos hediondos, miserables y contrarios al bien, pero prontos y voluntariosos para el mal, porque, como dice el Señor en el Evangelio, del corazón proceden y salen los malos pensamientos: adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricia, maldad, dolo, impudicicia, envidia, falsos testimonios, blasfemia e insensatez. Todo eso sale del corazón, dice San Francisco a los hermanos, citando el texto de San Marcos. Llama la atención que San Francisco utilice este lenguaje para los hermanos, para nosotros. En resumen de todo lo dicho, hermanos, digamos como Jesús nos ha enseñado: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Amén. A todos, paz y bien.